Cuando son las 7:18 de la mañana, regresamos a este punto de encuentro informativo y es momento de seguir con nuestras entrevistas de esta mañana. Sin duda que el COVID-19, las distintas sintomatologías o afectaciones según patologías también son parte de las distintas interrogantes que se realiza cada mañana nuestra audiencia. Vamos a iniciar de inmediato con esta entrevista dando la bienvenida al doctor Tomás Alberti. Él es médico cirujano cardiovascular con amplia experiencia de más de 25 años en experiencia del tratamiento de enfermedades vasculares, periféricas y de úlceras vasculares. El doctor recientemente ha hecho algunos estudios y desde su experiencia nos comenta algunas relaciones en cuanto a los pacientes que se contagian con COVID-19 y sintomatologías que están presentando en la parte vascular. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Rosa. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Doctor, queríamos preguntarle, en base a los estudios que usted recientemente y también los exámenes que han presentado en pacientes con COVID-19, pues nos alertaba que coágulos por COVID podrían ocasionar lesiones en las piernas. ¿Podría, por favor, usted referirnos de qué se trata? Sí, esto ha sido un problema importante a nivel mundial. El COVID-19 es capaz de producir una coagulopatía. En parte lo produce mediante alteración del sistema de coagulación, ocasiona un estado procoagulable, lo que nosotros llamamos una trombofilia. Y adicionalmente también causa daño en el endotelio, que es la cobertura interna de las venas y de las arterias, y la unión de estas cosas hace que sea posible tener toda clase de trombosis, que de hecho son frecuentes. Las trombosis venosas profundas, que ya de por sí es una enfermedad muy frecuente, pues con el COVID ha tenido un incremento significativo, y el COVID también es capaz de producir problemas de arterias, es decir, obstrucciones arteriales agudas, que son el equivalente en la pierna de infarto, y produce circunstancias, problemas procoagulables en diferentes territorios, no solamente de los que tratamos nosotros, cirujanos vasculares periféricos, sino que es capaz de producir problemas de oftalmología, problemas cardíacos, y en la pierna, como dijimos, las trombosis venosas profundas y los problemas arteriales han sido nuestra principal preocupación. Y esa, El punto sí. de información importante para la población es que un aumento de volumen súbito, es decir, una hinchazón súbita en una pierna de una persona que tiene problemas respiratorios o tiene COVID, puede representar una trombosis venosa profunda, que es un problema capaz de poner en peligro la vida, aparte de los asuntos que el COVID representa. Claro, y cuando usted nos menciona este tema de coágulos que se pueden formar, también es posible que estos migren hacia los pulmones también. Incluso algunos doctores pues estaban advirtiendo a nivel mundial que han aumentado también casos como por ejemplo ACVs, que han aumentado ataques cardíacos, es decir, también tendría que ver con el tema de la coagulación que podría migrar hacia órganos. Sí, todo eso, como dijimos, entonces el COVID ocasiona un problema procoagulable, y hemos visto toda clase de problemas en nuestra práctica, aparte de que tenemos amigos que han tenido, por ejemplo, problemas oftalmológicos, pérdida de visión por un ojo, infartos, accidentes cerebrovasculares. Es decir, prácticamente el COVID es capaz de producir problemas arteriales en cualquier territorio, y los problemas venosos pues aún son más comunes porque por defectos del sistema venoso de la pierna, tener una trombosis venosa pues es muy fácil, incluso sin necesidad de COVID. Y con el COVID pues mucho más. Y hasta ahora no hay una buena educación de la población, no hay una buena conciencia que un aumento de volumen de la pierna en un paciente con COVID o síntomas anormales, dolor al caminar, cambios de color, pueden representar un problema vascular. ¿Cuáles serían los grupos de riesgo para padecer esto? Estamos hablando de personas que ya padezcan problemas de varices, de circulación sanguínea. ¿Qué tipo de acciones deberían tomar estas personas? ¿Aumentar incluso más su precaución en cuanto al contagio de COVID-19? ¿Qué recomendaciones nos puede hacer usted? Claro, en personas que tengan varices, por ejemplo, que tengan enfermedad venosa crónica, que es el nombre de la enfermedad que produce las varices, el riesgo estaría más aumentado. Pero precisamente el problema del COVID es que supera los grupos de riesgo tradicionales. Simplemente cualquier persona con COVID puede tener una trombosis literalmente en cualquier parte. Eso no significa que todas las personas con COVID vayan a tener trombosis. De hecho, la mayoría de las personas con COVID
tienen lo que se llama COVID leve, la forma leve de la enfermedad, pero incluso las personas con COVID leve y sin ningún factor de riesgo pueden tener complicaciones vasculares, a veces incluso una semana, 2 semanas después de haber terminado los síntomas del COVID. Ese es el punto de información importante, es lo que se ha descubierto del COVID, que es una enfermedad nueva a medida que hemos manejado cada vez más pacientes con esta patología. Doctor, ¿tiene usted alguna información si, por ejemplo, en nuestro país se están siguiendo atentamente a los casos o personas que fallecen por otras enfermedades como infartos o ACV, si están relacionados con COVID-19? Porque también muchas veces nos llegan este tipo de denuncias a nuestro programa sin, digamos, no hay el rigor científico o el estudio científico de poder estudiar en detalle cada caso que nos llega, pero mucha gente nos advierte que perciben que han aumentado este número de fallecimientos, quizá por infartos, por ACVs, y muchos desconocen si la razón principal haya podido ser por contagio de COVID-19, pues alertan que han aumentado significativamente este tipo de fallecimientos por otras causas que no son COVID, pero que podrían incluso estar relacionadas según estos estudios que estamos viendo. Es posible, nosotros tenemos esa misma impresión en la parte vascular. No hay todavía ni siquiera a nivel internacional unos estudios, digamos, poblacionales seguros para indicar eso, pero sí tenemos una percepción de que existen mucho más problemas vasculares, sobre todo nosotros periféricamente vemos en la pierna una gran cantidad de obstrucciones arteriales, muchas más de las que veíamos, y personas con condiciones crónicas que ocasionan que de repente pues tienen una trombosis. Hay una enfermedad que se llama aneurisma de arteria poplitea, que es un problema genético. Son personas que tienen una malformación en una arteria detrás de la rodilla. Y bueno, la han tenido toda la vida, esas malformaciones se tapan, es su naturaleza, pero últimamente hemos visto pues una gran cantidad de obstrucciones arteriales agudas, incluso unas directamente relacionadas con el COVID. Operamos pacientes con piernas en riesgo de perderse por aneurismas de arteria poplitea trombosados en pacientes con COVID activo. Los hemos llegado a operar con equipos de bioseguridad y todo, operando una pierna que se está perdiendo en un paciente con COVID franco. De hecho, tenemos unos 3 casos de eso. Y estos casos no son comunes, Claro. de manera que tenemos una idea de que esto está aumentando. Bien, doctor, también hay otra pregunta que le quería hacer respecto al tema de las vacunaciones. Ya iniciaron en el mundo, en Venezuela arrancó hace apenas unos días. Sin embargo, las personas que tienen algún problema vascular, cardiovascular, pueden, digamos, acceder a esta vacunación, y esta vacuna podría impedir que se realicen este tipo de patologías en las venas, este tipo de coagulación. Sí, bueno, la vacuna es algo maravilloso, ¿no? La esperamos ansiosamente de que se pueda vacunar un porcentaje importante de la población y podamos reducir la incidencia de este problema. Y ciertamente la vacuna, que parece ser muy efectiva, disminuiría drásticamente las complicaciones del COVID, vasculares, pulmonares, neurológicas, tiene de todas clases y colores. La verdad es que esta enfermedad ha resultado un inmenso problema que ha amenazado con prácticamente cambiar el mundo, ¿no? Entonces la vacuna es nuestra posibilidad de regresar a nuestra vida normal anterior, y activamente se está promocionando en el mundo entero las campañas de vacunación. Por Bien. suerte nosotros empezamos a tenerlo. Bien, doctor, al regreso de la pausa vamos a estar también leyendo las preguntas y los comentarios que realiza nuestra audiencia. Ellos están usando la etiqueta Primera Página. Al regreso vamos a seguir conversando. No se aparten. Regresamos con más información en este punto de encuentro informativo Primera Página. Seguimos en nuestro segmento de entrevistas conversando con el doctor Tomás Alberti, experto con más de 25 años de experiencia en enfermedades vasculares periféricas. Fíjense, distintos médicos a nivel mundial pues han informado que coágulos en la sangre son una de las principales patologías que preocupan a la comunidad médica en el mundo. El doctor Alberti, antes de irnos a la pausa, nos hacía pues algunas advertencias respecto a la sintomatología que son importantes. Ahora también nosotros vamos a hacer, doctor Tomás Alberti, un contacto
con nuestro compañero Seir Contreras, quien tiene preguntas que se han venido también realizando por parte de nuestra audiencia. Ellos están usando la etiqueta Primera Página. Recuerda usar la etiqueta Primera Página y hacer sus preguntas respecto a las vinculaciones del COVID-19 y las enfermedades vasculares. Seir. Sí, Rosa, saludamos también a nuestro invitado a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar con algunos comentarios y preguntas que hay por parte de nuestra audiencia. El señor Ramón Ramos, el líder, pregunta: ¿por qué muchos pacientes, después de sufrir el COVID-19, se sienten con cansancio o fatiga al caminar? Bueno, porque tienen problemas probablemente pulmonares, no necesariamente cardíacos, aunque el COVID es capaz de causar problemas cardíacos. Simplemente el pulmón no se recupera rápidamente después del COVID-19. Una persona que haya tenido una afectación pulmonar importante, pues va a tardar un cierto tiempo para recuperarse. De hecho, los terapeutas respiratorios, fisiatras, neumonólogos están armando en estos momentos en el mundo entero unos programas de rehabilitación cardiopulmonar para que la gente que tuvo COVID se acostumbre nuevamente a realizar sus actividades normales y se vaya entrenando poco a poco, pierda el miedo. Eso es un problema significativo, es decir, recuperar las personas que tuvieron COVID. Hay otro comentario. Ana Julia Rojas le pregunta: si tengo enfermedad vascular, ¿el COVID-19 sería letal por la formación de coágulos? Depende de cuál es la enfermedad vascular, y la formación de coágulos no es letal. Si usted la trata a tiempo, pues no pasa nada. Los tromboembolismos pulmonares, si las personas tienen una trombosis venosa profunda, se previenen con anticoagulantes. Y de hecho estos anticoagulantes se usan en gran escala como parte del tratamiento del COVID. A partir del momento que se descubrió que el COVID producía con frecuencia complicaciones trombóticas, los anticoagulantes se volvieron parte del tratamiento estándar de un COVID importante. Los pacientes hospitalizados reciben anticoagulantes, pensando en este problema. Sí, hay otro comentario. El señor Ramón pregunta: ¿qué recomendaciones puede dar para una persona que viene de superar el COVID-19? ¿De qué síntomas debe tener cuidado si persisten por mucho tiempo? Yo creo que si ya superó el COVID-19 no tiene muchas preocupaciones ya, simplemente los síntomas son persistentes porque el cuerpo no se repara en un día. Pero no hay una evidencia segura de que usted tenga que preocuparse por cosas en el sentido de que determinados síntomas le avisen de alguna complicación. El COVID es una enfermedad infecciosa, es decir, el problema ocurre en el momento y luego viene la recuperación en gran parte. Hay algunos síntomas que son más duraderos, pero no es que hay que preocuparse por un problema determinado después de haber tenido COVID, hay que preocuparse cuando lo tienes. El COVID requiere tratamiento precoz. La preocupación es que cualquier persona que tiene gripe, entre comillas, hoy en día tiene COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Allí sí hay que preocuparse por las complicaciones pulmonares, vasculares y de todo tipo. Y eso se previene es tomando acciones y, como se llama, vigilando el COVID y acudiendo al médico para tener el tratamiento apropiado precozmente. Otro comentario, nuevamente la señora Ana Julia Rojas dice: ¿qué medidas de prevención debemos tomar los pacientes con varices o problemas vasculares? Los pacientes con varices tienen un incremento en la posibilidad de tener una trombosis venosa per se. Entonces, el tratamiento del problema venoso es la precaución. Las personas con varices deben tener medias de compresión, deben tomar por lo menos aspirina, probablemente si estamos hablando de varices. Varices son venas dilatadas de verdad. Se llaman varices tronculares. Una gente que tenga venas que miden más de 3 milímetros de diámetro requiere tratamiento. Es decir, media, medicamentos, operarse si eso es posible, pero las personas que tienen vasitos pequeños, la mayoría no tienen realmente problemas de circulación y no tienen un incremento de la posibilidad de tener una trombosis. Las que tienen varices ciertamente sí, y sin necesidad de COVID. Bien, doctor, agradecemos también a nuestra audiencia por hacernos llegar las preguntas y los comentarios para usted usando la etiqueta Primera Página. Ya casi se nos acaba el tiempo, doctor Tomás Alberti, pero quisiera que usted nos hiciera algunas recomendaciones generales para toda la audiencia que nos sigue respecto a la prevención que tenemos que tener ante el COVID-19 y especialmente aquellas personas que tienen estos problemas vasculares. Entonces, bueno, ya todos sabemos, ya el COVID tiene con nosotros
desgraciadamente más de un año, y ya conocemos las medidas de prevención, son públicas, es decir, el distanciamiento social, el uso de mascarilla, las medidas estándar que se están usando en el mundo entero. Tal vez lo que no se conoce tanto es dos cosas, que si usted tiene síntomas de COVID requiere tratamiento precoz. El tratamiento del COVID es mucho más efectivo cuando empieza. Después de la primera semana de síntomas, el tratamiento del COVID es menos efectivo y después prácticamente hay que lidiar con las consecuencias. Y también los vuelvo a poner en guardia en contra de las posibilidades de que el COVID produzca problemas vasculares que se manifestarían como hinchazón súbita en una pierna, dolor súbito en una pierna, cambios de color en los dedos de los pies, y algunos de estos problemas podrían poner en peligro los miembros e incluso la vida, y si alguien tiene este tipo de síntomas, pues debe acudir al médico en forma inmediata. Estos son los síntomas de alerta, digamos, a lo que la población debe acudir de inmediato al médico. Ciertamente. También hay muchos pacientes, doctor, que nos han venido pues denunciando a través de nuestras cuentas en las redes sociales que en muchos hospitales o centros de salud, pues cuando la persona no tiene COVID-19, muchas veces se desestima la enfermedad o no son atendidos de forma oportuna en el medio de las restricciones que también hay por la pandemia. ¿Qué podrían hacer estas personas? ¿A dónde acudir? Hay que entender que los sistemas de salud en el mundo entero han estado superados por este problema. Es decir, no se supone que se enferma a media humanidad de repente. Entonces, bueno, simplemente en algunos puntos el problema es de división del trabajo y de tratar de evitar el contagio de personas que tienen problemas que no son importantes. Pero la verdad es que las enfermedades no descansan y el COVID-19 no es la principal enfermedad del mundo. Al final de todo el asunto mediático, el COVID-19 es importante desde el punto de vista poblacional, pero la Sí. mortalidad del COVID-19 es menor de 2%. Una persona, por ejemplo, que tenga un pie diabético y no acuda al hospital porque tiene COVID-19, porque existe el COVID-19, pues se está metiendo en un problema. La mortalidad de un pie diabético grave es mayor que la del COVID-19. Entonces, en particular, los problemas vasculares, miren, no descansan y son serios. Una persona que tenga síntomas de, por ejemplo, infarto, tenga dolor en el pecho, tenga una serie de síntomas, mire, tiene que acudir al médico. Nosotros hemos visto en eso casos extremos de personas con enfermedades gravísimas en la pierna, accidentes cerebrovasculares, que no van al médico por una verdadera histeria con el asunto del COVID. Si algún hospital está superado y usted tiene síntomas importantes, pues hay que ir a otro, acudir a la medicina privada. Pero ciertamente el COVID no es la única enfermedad en este planeta y las enfermedades no descansan por el COVID. Claro. Bien, doctor, hay otra pregunta que también nos hacen en nuestra cuenta en Instagram, @primerapágina. Se trata del señor Enzo Tassioli, @Enzo Tassioli. Él dice, doctor, ¿cuánto es el tiempo que usted recomienda caminar a diario? Gracias. Esto en referencia a los problemas vasculares en las piernas para prevención. Depende de lo que estamos hablando. Si estamos hablando de problemas venosos, en el problema venoso no se necesita caminar como ejercicio, simplemente mantener la actividad usual es suficiente. Pero, por ejemplo, si nos la pasamos yo no sé cuántas horas viendo Netflix y viendo el televisor y sin pararnos de la cama porque estamos trabajando en casa por el COVID, etcétera, entonces allí sí se genera un riesgo real de trombosis venosa. Estamos hablando de inmovilidad, de no mover la pierna, no de falta de ejercicio. Para los problemas de arterias, sí, ciertamente el ejercicio es beneficioso para evitar el envejecimiento de las arterias. Y se recomienda pues tener por lo menos unos 15, 20 minutos de caminar al día, pues es algo maravilloso para desde el punto de vista de arterias de la pierna, arterias del corazón, del sistema arterial en general. Doctor, y estamos tocando un tema que es súper importante cuando hablamos también de confinamiento, el tema de cómo las personas que tienen esta recomendación de por problemas en sus venas caminar 30, 40 minutos diarios, cómo poder hacerlo cuando están en las semanas de cuarentena estricta. Muchas personas, como usted bien menciona, pues
aumentado el sedentarismo, el trabajo desde casa, sentados todo el día, pues en una conexión vía internet a algunas personas, otras también con las clases en línea, trabajo todo desde casa, muchas veces sentados, luego vamos al sofá, ver un poco de noticias, televisión, programas, en fin. ¿Cuáles serían entonces, ante este panorama, las recomendaciones que usted puede hacer si no podemos en algunas semanas realizar mayor actividad física fuera de casa? La recomendación es que tengamos la que podamos, pero también hay que tratar de evitar el miedo excesivo. No es que porque no podamos caminar 30 minutos vamos a tener una trombosis venosa. No se necesita caminar 30 minutos para prevenir una trombosis venosa. Lo que ciertamente no se puede estar es sentado o acostado todo el día sin moverse. Eso sí produce una trombosis venosa sin necesidad de COVID y sin necesidad de nada. Por ejemplo, los viajes aéreos producen trombosis por inmovilidad. Y un viaje a Europa, un viaje largo, un viaje de 10 horas sin moverse de una silla, ciertamente puede producir una trombosis, pues lo mismo es en la casa. Si estamos conectados a una conexión de internet o trabajando en una silla, sin movernos, sin pararnos durante 8 horas, durante 10 horas, ciertamente que se pueden producir problemas. Pero no es que necesitemos un programa de ejercicio determinado para evitar una trombosis venosa. Necesitamos un programa de ejercicio para mantener nuestro cuerpo, pero para, ¿cómo se llama?, evitar una trombosis venosa basta con que nos movamos de una manera moderada, normal. El problema es que en la circunstancia actual a veces eso no se hace. No es que no podamos caminar 20 o 30 minutos, es que prácticamente estamos permanentemente sentados o acostados. Ahí sí viene el problema. Es decir, hacer, aunque sea pequeñas caminatas, pararnos cada cierto tiempo del computador. Para cada cierto tiempo, movernos dentro de la misma casa, la inmovilidad absoluta, es decir, el no mover la pierna en absoluto, sí es un espectacular factor pro trombosis. Así es como producen las trombosis, los viajes, las operaciones, las fracturas, las inmovilizaciones, que son las causas número 1 de trombosis venosa profunda en el mundo. Bien, muchísimas gracias, doctor Tomás Alberti. Agradecemos su participación en este punto de encuentro informativo con las recomendaciones que hace para pacientes vasculares, los estudios que se han presentado a nivel mundial y que usted también refiere, dada su amplia experiencia, sobre los coágulos en sangre, preocupante patología que presentan muchos pacientes graves con COVID-19, el crecimiento también de otras enfermedades relacionadas como ACV, como trombosis pulmonares, trombosis en las piernas, las recomendaciones que usted nos hacía. Gracias a ustedes también, nuestra audiencia, por participar. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Alberto. Nos vamos a una pausa, al regreso más información.